Imagina que eres un dramaturgo mundialmente conocido. Tus obras están a la altura de leyendas como el mismísimo William Shakespeare. Estás escribiendo una obra en tu lengua natal. La obra se hace tan exitosa que va a ser representada en teatros de todo el mundo. Sin embargo, los actores no entienden el guión de la obra original, por lo que es necesario contar con un traductor. El traductor toma cada línea del guión, revisa que tenga sentido, corrige posibles errores y ambigüedades y la convierte al idioma que los actores sí pueden entender e interpretar. Solo cuando todo está claro y correcto, la obra puede representarse en el escenario. De la misma forma, un compilador toma el programa escrito por un programador en un lenguaje comprensible para los humanos y lo traduce a un lenguaje que la computadora pueda entender y ejecutar. Un compilador se puede entender como un proceso dividido en tres grandes partes: front-end, middle-end y back-end, donde cada una cumple una función específica para transformar el programa hasta convertirlo en algo ejecutable. El front-end es la parte del compilador que lee y entiende el código fuente escrito por el programador. Aquí el compilador analiza el texto del programa, identifica las palabras del lenguaje, revisa si la estructura es correcta y detecta errores de sintaxis o de tipo. El resultado de esta etapa es una representación intermedia del programa que describe su significado. A esta representación se le conoce como IR, Intermediate Representation, o representación intermedia. El IR es una forma especial de describir el programa que no depende ni del lenguaje original ni del tipo de procesador donde se ejecutará. Podríamos imaginarlo como un idioma universal entre compiladores, más simple y estructurado que los lenguajes de programación tradicionales, pero todavía más abstracto que el código máquina. Gracias a esa representación intermedia, el compilador puede analizar y optimizar el programa de manera más eficiente antes de traducirlo finalmente a las instrucciones específicas del hardware. El middle end trabaja sobre esa representación intermedia y se encarga de optimizar el programa. En esta etapa se aplican diferentes transformaciones para mejorar el rendimiento del código. Por ejemplo, eliminando operaciones innecesarias o reorganizando instrucciones para que el programa sea más eficiente. El backend toma el programa ya optimizado y lo convierte en código máquina específico para una arquitectura de hardware, como puede ser x86 de Intel o ARM. Ahora, volviendo al ejemplo de la obra de teatro y el traductor, recuerda que al fin y al cabo tu obra va a representarse en todo el mundo, por lo que necesitas muchos traductores para distintos idiomas. En lugar de empezar de cero cada vez que necesites un traductor, existe una biblioteca llena de herramientas, dinosaurios, manuales gramaticales, plantillas de traducción y máquinas que ayuden a revisar errores. Gracias a esa biblioteca, enseñar a un nuevo traductor es mucho más fácil y sencillo. De forma similar, la infraestructura para desarrollar compiladores proporciona herramientas y componentes, como analizadores léxicos, analizadores sintácticos, generadores de código y optimizadores, que facilitan la creación de compiladores sin tener que construir cada parte desde cero. Construir un computador es una tarea fascinante, y para ello contamos con herramientas como LLVM, que es nuestro protagonista del día de hoy. LLVM es en realidad las siglas de Low Level Virtual Machine, o máquina virtual de bajo nivel, y es una infraestructura para desarrollar compiladores escrita a su vez en el lenguaje de programación C++, que está diseñada para optimizar el tiempo de compilación, enlazado y ejecución y el tiempo ocioso en cualquier lenguaje de programación que el usuario quiera definir. LLVM comenzó como un proyecto en el año 2000 de la Universidad de Illinois bajo la dirección de Chris Ladner. Era un proyecto como parte de su tesis doctoral. La idea principal era crear una plataforma modular para compilar programas que utiliza un código intermedio IR independiente del lenguaje y del hardware, permitiendo optimizar el código de forma flexible. Con el tiempo, LLVM evolucionó de un proyecto académico a una infraestructura ampliamente utilizada. En 2005, Ladner se unió a Apple, donde LLVM empezó a emplearse para mejorar el rendimiento y la compilación de lenguajes en sus sistemas. Poco después se desarrolló Clang, un compilador para C, C++ y Objective-C basado en LLVM. Actualmente,
LLVM se ha convertido en una de las infraestructuras más importantes para el desarrollo de compiladores y herramientas de programación. Hoy en día es utilizado como base para numerosos lenguajes modernos como Rust, Swift y Julia, que aprovechan su sistema de optimización y generación de código para múltiples arquitecturas de hardware. Además, LLVM se utiliza en compilación just-in-time, o JIT, herramientas de análisis de código y en el desarrollo de software de alto rendimiento, lo que lo ha consolidado como una pieza fundamental en la infraestructura moderna de compiladores. En la primera parte, vimos cómo un compilador actúa como el traductor de nuestra obra teatral, pero el viaje desde la mente del dramaturgo hasta el escenario no es directo. Existe un paso intermedio que es de hecho el corazón de LLVM. Imagina que el traductor no convierte la obra directamente del español al japonés, sino que primero pasa a un idioma universal, un esperanto teatral, con reglas estructurales estrictas que absolutamente cualquier director del mundo puede entender. En el ecosistema de LLVM, a este idioma universal lo llamaremos representación intermedia o simplemente IR. Para que las computadoras puedan analizar y mejorar este guión matemáticamente, el IR de LLVM utiliza una propiedad llamada asignación única estática, o SSA por sus siglas en inglés. Como pueden ver en pantalla, en lugar de reutilizar o escribir una variable cada vez que un valor cambia, se crea una versión completamente nueva. Llevado a nuestro teatro, eso significa que a cada actor se le asigna un rol único y rastreable durante toda la obra. Ningún actor cambia mágicamente de personaje a mitad de una escena. Tener este rastro matemático exacto de dónde nace y dónde se usa cada dato facilita enormemente el siguiente gran paso, la optimización. Aquí es donde ocurre la magia del código intermedio. LLVM procesa el código a través de un administrador de pases. Puedes imaginar cada uno de estos pases como un editor hiperespecializado de nuestro guión. Gracias a la estructura de grafos que nos da el modelo SSA, los algoritmos pueden detectar ineficiencias al instante. Por ejemplo, si en la obra hay un cálculo matemático constante, un pase de optimización, como el constant folding, lo colapsa en un solo valor antes de que el programa se ejecute. El código se analiza como un grafo de un control de flujo, simplificando las ramas muertas y reduciendo el consumo de recursos de forma drástica. Una vez que tenemos nuestro guión pulido y optimizado, llega la hora del estreno. Tradicionalmente utilizamos compiladores ahead of time, AOT por sus siglas en inglés. Esto equivale a ensayar la obra completa y memorizar cada línea meses antes de abrir el telón. Es eficiente, pero es rígido. Sin embargo, existe otro enfoque más dinámico que es la piedra angular de las máquinas virtuales modernas, la compilación just-in-time, o JIT. Si implementamos una máquina virtual, no siempre queremos compilar todo el programa de golpe. Los lenguajes modernos suelen compilarse a un código de bytes o bytecode. Durante el tiempo de ejecución de esta máquina virtual, un compilador JIT entra en acción. Su trabajo es tomar este bytecode y compilarlo a código de máquina específico del procesador milisegundos antes de que éste lo necesite. Es el equivalente a un director dándole instrucciones a un actor en tiempo real, justo mientras camina el escenario adaptándose a lo que ocurre en ese momento exacto. Diseñar el motor de una máquina virtual suena intimidante, pero los LLVM nos proporcionan las herramientas exactas para construirlo. En C++ podemos utilizar la infraestructura de LLJIT. Como vemos en este fragmento, con unas solas cuantas líneas de código podemos instanciar un motor de ejecución. Este motor toma los módulos de código intermedio que optimizamos previamente y los inserta en su memoria. Luego, si necesitamos ejecutar la función principal, el motor JIT busca ese símbolo en tiempo real, enlaza las dependencias dinámicamente y ejecuta la función. En conclusión, la representación intermedia de LLVM garantiza que nuestro código sea analizado y pulido hasta su forma más eficiente, y, mediante la compilación JIT, logramos construir máquinas virtuales enteras capaces de traducir y ejecutar ese código al vuelo. LLVM es, sin lugar a dudas, el equipo de producción definitivo detrás de los telones del software moderno en múltiples idiomas. Si el frontend de un compilador es el traductor y el backend es el actor, el middle-end es el director perfeccionista que busca la eficiencia absoluta. En el mundo del software, la diferencia entre un código que funciona y uno que vuela no es casualidad.
es el resultado de un proceso matemático riguroso llamado optimización. Pero ¿cómo decide LLVM qué partes de nuestro guión debe reescribir? Para gestionar este caos, LLVM utiliza el Pass Manager. Imagínenlo como un director de orquesta que organiza una serie de pases o etapas de refinamiento. Algunos pases son de análisis, no cambian el código, solo recolectan información crítica sobre dependencias y flujo. Otros pases son de transformación, utilizan estos datos para alterar el IR y mejorar el rendimiento. Este proceso no es aleatorio. El Pass Manager ejecuta estos pases en una tubería o pipeline, optimizada para mejorar el comportamiento de la memoria caché, procesando, por ejemplo, todas las funciones una por una antes de pasar a la siguiente. Pero un director de orquesta es tan bueno como la información que recibe. En LLVM, los pases de transformación no trabajan a ciegas. Tienen un aliado silencioso, el Analysis Manager. Su trabajo es recolectar datos críticos, como las dependencias de las variables o la estructura de los bucles, y guardarlos en una memoria caché, para que otros editores no tengan que volver a calcularlo todo desde cero. Este es el equilibrio perfecto del rigor matemático. Si un pase de transformación altera el código, debe avisar qué análisis ha invalidado. Es un sistema de confianza mutua, que evita que el compilador use mapas obsoletos de un territorio que acaba de cambiar, asegurando que la optimización sea siempre segura y precisa. Para entender cómo funciona un pase por dentro, veamos un ejemplo de instrumentación. Supongamos que queremos saber cuántas veces se ejecuta cada función en nuestra obra de teatro. A esto lo llamaremos el Poor Person's Profiler, o PP Profiler. Como ven, un pase de LLVM puede navegar por la estructura del programa, identificar los puntos de entrada y salida e inyectar instrucciones adicionales. Matemáticamente, esto transforma nuestro grafo original en uno nuevo que se mide a sí mismo mientras corre. Una vez que el PP Profiler ha hecho su trabajo e inyectado sus rastreadores, el programa se ejecuta y genera una montaña de datos crudos, un archivo CSV con miles de eventos de entrada y salida. Pero ¿cómo transformamos este caos en conocimiento? Aquí es donde el rigor se encuentra con la utilidad. Usando herramientas como AWK, cruzamos los tiempos de entrada y salida para calcular la duración exacta de cada función. Incluso utilizamos herramientas de desmanteo, o mejor conocido en inglés como demodeling, para que estos nombres extraños que genera el compilador vuelvan a ser legibles para los humanos. Ahora, el programador ya no adivina, sabe exactamente qué funciones son los cuellos de botella que están frenando su obra maestra. Pero la optimización tiene un costo, el tiempo de compilación. Por eso, el LLVM nos ofrece diferentes niveles, desde O0 hasta O3. En el nivel O0 casi no hay cambios, es ideal para depurar errores rápidamente, pero en O3, LLVM despliega todo su arsenal matemático, reorganizando bucles y simplificando expresiones complejas para extraer cada gota de potencia del hardware. Si O2 es la versión estándar para el público, OZ es la versión de bolsillo, optimizada específicamente para ocupar el menor espacio posible sin perder la esencia de la obra. Esta estructura modular es lo que hace a LLVM tan poderoso. Cualquier desarrollador puede crear su propio editor de guiones personalizado, insertarlo en la tubería y mejorar lenguajes como Rust o Swift sin tener que reinventar la rueda. La optimización en LLVM no es solo borrar líneas de código, es una danza matemática entre el análisis de datos y la transformación creativa. Es el equipo invisible que asegura que, sin importar el idioma o la máquina, el espectáculo del software siempre continúe con la máxima eficiencia. Hasta ahora hemos hablado de preparar nuestra obra teatral con mucha anticipación. Traducimos, optimizamos y ensayamos el guión completo antes de abrir el telón. En el mundo de los compiladores, esto se conoce como compilación anticipada o Ahead of Time, AOT por sus siglas en inglés. La aplicación solo puede ejecutarse cuando la compilación ha terminado por completo. Es muy eficiente, pero rígido a la vez. Pero, ¿qué pasaría si la compilación se realiza durante el tiempo de ejecución de la aplicación? A esto le llamaremos compilación Just in Time, o JIT. Un compilador JIT actúa más como un intérprete en tiempo real. Traduce y ejecuta el código sobre la marcha sin necesidad de guardar un archivo final en el disco duro. Este enfoque tiene aplicaciones increíbles en el mundo real.
Primero, las máquinas virtuales. Lenguajes como Java o C# utilizan un compilador AOT para crear un código intermedio universal, pero en tiempo de ejecución, un motor JIT lo convierte al instante en código máquina específico para tu procesador, logrando un rendimiento espectacular. Segundo, la evaluación de expresiones. Las hojas de cálculo usan compiladores JIT para calcular simulaciones financieras complejas a la velocidad de la luz. Y tercero, las consultas de bases de datos. Un motor JIT puede traducir un plan de búsqueda directamente a código máquina, haciendo que encontrar un dato entre millones tome solo milisegundos. El modelo de compilación JIT de LLVM se basa en una idea brillante. En lugar de que el compilador estático guarde el código final en tu disco duro, lo guarda directamente en la memoria RAM del sistema, resolviendo las direcciones de memoria al instante para que pueda ser ejecutado. Hoy en día, LLVM gestiona esto a través de su monitor ORC, On Request Compilation por sus siglas en inglés. Y como dato curioso, los desarrolladores de LLVM aman el universo de Tolkien. Después de usar formatos llamados Elf y Dwarf, decidieron llamar a su motor JIT, el Orc, como el Orc de Tolkien. El motor Orc funciona por capas. En la base, enlaza objetos en la memoria. Encima de ella, compila el código intermedio IR y, en la cima, tiene una capa de compilación perezosa o lazy compilation, que asegura que solo se traduzca el código que estrictamente se va a usar en ese microsegundo, ahorrando un tiempo valioso. Para probar este poder, LLVM nos regala una herramienta llamada Lee. Es un intérprete que toma el código intermedio puro de LLVM y lo ejecuta directamente usando su motor JIT interno. Incluso puede cargar bibliotecas externas dinámicamente sobre la marcha, comportándose exactamente igual que si hubiéramos compilado el programa de forma tradicional. Pero el verdadero poder de LLVM es permitirnos construir nuestras propias herramientas. Imagina que queremos crear una calculadora interactiva súper rápida. Usando la clase LLJIT de LLVM, que viene lista para usar, podemos tomar una función matemática escrita por el usuario, analizarla, generar su código IR y empujarla al motor JIT. Cuando el usuario decide evaluar esa función pasándole un número, nuestro motor JIT busca esa función en la memoria, la ejecuta a nivel de procesador y devuelve el resultado en tiempo real. Hemos creado un compilador viviente. Ya sea que necesites la seguridad y optimización extrema de la compilación tradicional o la agilidad y velocidad en tiempo real de JIT, LLVM te ofrece las piezas del rompecabezas. Es una infraestructura majestuosa que, línea por línea, ha redefinido cómo nos comunicamos con las máquinas del siglo XXI. Imagina por un momento ese gran teatro del que hablamos al principio. Has escrito tu obra maestra, los traductores han hecho su trabajo, el director ha pulido cada escena y los actores están listos. El telón se abre y la función es un éxito y el público aplaude. Es una imagen hermosa, pero para entender verdaderamente la magnitud de lo que herramientas como LLVM han hecho por nuestro mundo, tenemos que romper las reglas de este teatro y llevar la analogía a un extremo casi absurdo. En el mundo real de la informática, no estás montando una sola obra. Estás montando miles de millones de obras simultáneamente cada segundo de cada día. Cada vez que tocas la pantalla de tu teléfono, cada vez que un servidor procesa una petición compleja, o cada vez que el procesador gráfico de tu computadora renderiza millones de píxeles y triángulos en una fracción de segundo para dar vida a una animación, se está abriendo un telón. Y el milagro no es que la obra se ejecute. El milagro es que todo ocurre tan ridículamente rápido que para ti, espectador, se siente como magia. Antes de que existiera este ecosistema moderno, el teatro del software estaba fragmentado. Si escribías una obra brillante, tenías que reescribirla por completo si querías presentarlo en un escenario diferente, ya fuera un procesador distinto o un sistema operativo nuevo. Era un caos de traductores que no se hablaban entre sí. Pero entonces apareció nuestra representación intermedia, ese idioma universal, ese esperanto del que hablamos. Cambió las reglas del juego. De repente, ya no importaba si el dramaturgo hablaba en lenguajes modernos y veloces como Rust, Swift o Julia. Todos entregaban su visión a un traductor maestro que entendía la esencia pura de la historia. Y en el centro de ese ecosistema habita el verdadero héroe silencioso de nuestra historia, el optimizador. Imagina un director de teatro tan impecable, tan obsesionado con la perfección,
que puede tomar una obra de 5 horas y reducirla a 15 minutos sin eliminar un solo giro de la trama. Ese es el poder matemático del Middle End. No solo lee el código, lo disecciona, encuentra atajos que ningún ser humano podría ver a simple vista, y comprime la lógica hasta su estado más puro. Nos permite a nosotros los humanos escribir código desordenado, creativo y libre, sabiendo que este director invisible corregirá nuestras ineficiencias antes de que el primer actor pise el escenario. Pero si hay algo que rompe la mente, es cuando abandonamos el ensayo y entramos en el terreno de la improvisación en vivo, la compilación Just in Time. Piensa en la locura que esto significa. No estamos preparando la obra con meses de anticipación. Estamos en medio de la función, el actor está en el escenario, la audiencia está esperando su línea y en el milisegundo exacto antes de que abra la boca, nuestro motor JIT le susurra al oído exactamente lo que tiene que decir, en el dialecto perfecto que esta audiencia específica necesita escuchar. Es la flexibilidad absoluta, la capacidad de reescribir la realidad del software sobre la marcha. Cuando el proyecto LLVM comenzó en el año 2000, parecía un experimento académico más. Hoy es la fundación misma del mundo digital moderno. Nos solemos maravillar con las aplicaciones terminadas, con los gráficos hiperrealistas y con la inteligencia artificial, pero rara vez nos detenemos a pensar en la infraestructura que hace que ese código sea siquiera comprensible para un pedazo de silicio y metal. La próxima vez que escribas un programa, por más simple que sea, y le des al botón de compilar, no veas solo una barra de carga. Imagina la colosal maquinaria que acaba de despertar. Imagina a los traductores, al director impecable, y a los actores preparándose a la velocidad de la luz para presentar su obra. El teatro del software nunca cierra sus puertas, y ahora ya conoces la magia que ocurre detrás del telón.